tenemos que realizar la operación indicada. Tenemos 7 raíces cuadradas 50x, menos 8 raíces cuadradas 18x. Necesitamos comenzar simplificando las raíces cuadradas. Para ayudarnos a hacer esto, vamos a determinar la factorización prima de 50 y la factorización prima de 18. 50 es igual a 2 por 25, 2 es primo y 25 es igual a 5 por 5 y 5 es primo. 18 es igual a 2 por 9, 2 es primo. Y 9 es igual a 3 por 3, que es primo. Escribamos la expresión como raíz cuadrada de 7, escribamos 50x como 2 veces 5 veces 5 veces x. Menos 8 veces la raíz cuadrada, escriba 18x como 2 veces 3 veces 3 veces x. Ahora encierra en un círculo los factores cuadrados perfectos debajo de las raíces cuadradas. Bueno, 5 veces 5 o 5 cuadrados es el factor cuadrado perfecto aquí, y 3 veces 3 o 3 cuadrados es el factor cuadrado perfecto aquí. Observe cómo se simplificarán ambas raíces cuadradas. Para enfatizar esto, escriba estas raíces cuadradas como un producto de raíces cuadradas con una primera raíz cuadrada que solo contiene los factores cuadrados perfectos. Escribamos esto como 7 veces la raíz cuadrada de 5 veces 5, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces x. Y luego tenemos menos 8 veces la raíz cuadrada de 3 veces 3, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces x. A partir de aquí, conocemos la raíz cuadrada de 5 veces 5 o 5 cuadrados. Aquí se simplifica a un factor de 5, que nos da 7 veces 5, multiplicado por la raíz cuadrada de 2x, y luego tenemos menos 8, y la raíz cuadrada de 3 veces 3 o 3 cuadrados. Se simplifica a un factor de 3. Entonces, tenemos 8 veces 3 veces la raíz cuadrada de 2x. 7 por 5 es 35 dándonos 35, raíz cuadrada 2x. Entonces, tenemos menos 8 por 3 es 24, lo que nos da menos 24, raíz cuadrada 2x. Observe cómo las raíces cuadradas son exactamente iguales y, por lo tanto, tenemos radicales similares y podemos restar porque 35 menos 24 es 11, 35 raíz cuadrada 2x, menos 24 raíz cuadrada 2x, es igual a 11 raíz cuadrada 2x. Esta es la diferencia simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.